¿Se acuerdan de Shrek? Esa joyita de película que todos conocemos y ha sido parte de nuestra infancia, ya que cuenta con más de 20 años de trayectoria. Y por si no lo sabías, en 2026 saldrá la quinta parte, por lo que no puedes perdértela. La magia para nosotros los latinos es el doblaje de Derbez, el cual capta el personaje de burro de una manera asombrosa y cómica. Lo siento, el papel del animal latoso que habla ya me lo dieron a mí. ¡Vámonos, Shrek! Por lo que Shrek 2 cuenta con un juego para la PlayStation 2, y decidimos traerla al canal, ya que fue el juego más votado por ustedes en la sección de comunidad. Y es por eso que en este video nos pasaremos completamente el juego de Shrek 2, donde revivirás conmigo todos los momentos del gameplay. La historia comienza dentro de este libro de hadas, donde el narrador nos cuenta que Fiona ya se encuentra con Shrek, ya que este juego está situado en la película número 2, y ambos van a ir a visitar a los papás de Fiona. Pero para eso antes, Shrek necesita listar unas cuantas cosas, ya que como es un ogro, necesita comer mucho, si no, se pondrá de mal humor. Por lo que pasamos al gameplay, que nos pone como en modo de pelea, y debemos de recolectar 18 ojos, por lo que podemos dar golpes, olernos las axilas y brincar. Órale Fiora, te voy a hacer la burracarrana. Le pegamos este caracol gigante para que nos suelten también ojos. Y aquí se encuentra el espejito de Blancanieves, el cual nos explica cómo cambiar de personaje. Y con Fiona el golpe en el aire son unas patadas, que por alguna razón golpea a todos mis compañeros, pero no les hace daño. Con el burrito podemos meter unos patadones con las pezuñas, al igual que embestidas. Y el galleta de jengibre nos permite pegar y tirar el palo de dulce. Y aquí está raro que no pueda brincar de un lado a otro, solo te permite llegar a ciertos puntos si paso del lugar más chico al más grande, como en esta zona. También encontraremos a los 7 enanos distribuidos por los niveles, los cuales debemos de recolectar, al igual que una especie de Pikmin que estarán escondidos. Y no podrían faltar las monedas, para recolectar como en cualquier otro juego. Una vez recolectando los 18 ojos, se abrirá un camino donde está una palanca, y al jalarla, Shrek se avienta un tremendo pedo. ¿Apestamos? O se ha de haber cagado, yo creo. Podremos destruir las piedras que tienen colgando cosas, como este que tenía un enano. Cielo santo, ¿cómo podríamos daros las gracias? Me puedes pagar con un hamburguesón de caracol. Soy un ogro hambriento. Shrek, al estar bien mamadote, puede levantar cosas pesadas, como esta caja, que tenemos que poner en esta parte. Pero en realidad no pasó nada, así que seguimos adelante, donde nos encontramos con Robin Hood, el cual está con todo su equipo y nos quieren asaltar. Así que pelearemos contra su pandilla, que viene bailando. Habrán pociones en el juego que si las tomamos como esta azul, nos haremos invulnerables por un corto periodo de tiempo. Así que le seguimos metiendo sus buenos madrazos. Y a ti también, que nomás estás tocando el acordeón, órale a la verga. Adelante, rescataremos a otro enano y pasaremos por el icónico tronco de la caída de Edgar. Me di cuenta que me faltaba un güey de Robin Hood, por lo que terminé cacheteándolo y nos dejó pasar. Donde Burro se pregunta algo muy curioso. Punto si en México los burritos están hechos con asnos pequeños. Liberando a otro enanín. Aquí debemos de cambiar al galleta de jengibre, ya que su habilidad nos permite golpear estos puntos de tiro para abrir la puerta, donde se encontraría un duende, de esos de la suerte que dan acertijos, el cual nos pide recolectar unas cuantas hadas. Por lo que Fiona tiene una habilidad de cámara lenta, pero no la podía activar por alguna razón. Lo único que hacía era ponerse a bailar con Shrek. Ingasu, lo quiebra el vato. Por lo que dando vueltas encontré este reloj de arena, que ahora sí me da 10 cargas y puedo utilizar la habilidad de Fiona, que me consume una carga cada vez que la uso, parando así el tiempo y pudiendo recolectar todas las hadas. Las tortugas de esta zona son negras y gigantes, que al golpearlas se quedan volteadas, y con otro golpe le hacemos la morición. Ahora el espejito nos enseña la habilidad de galleta de jengibre, y al agarrar esta galletota podemos tirarla y hacer que muchos animales de diferentes especies sean atraídos por ella, desde pirañas hasta tiburonzones. Habrán varias trampas en el juego como esta que captura a mis compitas en una jaula, pero rompiendo la piedra serán liberados, encontrándonos al enano número 5, y justo enseguida tenemos que aventar a un compita hacia el otro lado, por medio de esta madera que utilizaremos como catapulta, ya que así nos podrá abrir la puerta del otro lado. También nos encontraremos con esta TNT, que si la golpeamos explota, pero a nosotros no nos hace daño porque estamos mamadísimos, por lo que al llegar a nuestra casa del pantano, nos percatamos que está llena de pollos y Caperucita Roja cocinando un caldo para su abuela, así que ahora debemos de ayudarle a conseguir todos los pollos.
Todos pensaríamos que los tomaríamos o los mataríamos, y activé la habilidad de Fiora para agarrarlos, pero aquí tenemos que aventarlos hacia el caldero, mientras les metemos unas patadas, por lo que sí llega a ser algo complicado esta parte de los polluelos. Y el último, órale, ¿a quién se le antoja un caldito de pollo? Seguidamente tenemos que ir a la casa de la abuela, pero primero investigaremos el lado izquierdo, encontrándonos el penúltimo enano, y la poción roja que nos aumenta el daño por un periodo corto de tiempo, pero no dura ni 3 segundos que se me quite el efecto. Encontraremos también huevos de oro, los cuales nos brindan de 25 monedas cada uno. En este juego no puedes correr, por lo que sí me estresó algo que caminaran los personajes tan lento. Y aquí sale una mecánica interesante, teniendo unos cocodrilos los cuales debemos de evitar para poder pasar. Y en esta ocasión activaremos la habilidad de Fiona, para controlar el tiempo y pasar en chinga. Y como les mencioné, no podemos correr rápido. Se siente bien raro y lento. Habrán ocasiones que aparezca el espejito, pero desaparece de la nada. Este es importante ya que nos estará brindando información y consejos. Siempre hay que consultarlo. Tendremos zonas que solo Burro puede romper con su mega patadona, que es su habilidad especial, usando a Shrek para mover las cajas, y a Jengibre porque es el que brinca un poco más alto que los demás. Cada personaje tiene lo suyo y es muy dinámico el juego, moviendo la caja para acceder fácilmente a la palanca. Y miren, con Shrek no puedo llegar arriba, ni con Burro, y menos con Fiona, solo con Jengibre. Pero no sé por qué siempre al bajar las palancas el burro se empieza a cagar. Entrando ahora sí a la zona de la abuelita, la cual vende pasteles por 5 pesos. El letrero de aquí nos muestra que tengamos mucho cuidado con la abuela y no con los perros. Es aquí cuando el espejito se avienta tremenda narración con rima. Muere por un buen pastel y una vieja enclaustrada se lo quiere hacer. Pero ¿quién podrá conseguir el mirlo? Y nos manda al momento heroico, que es una parte de la película donde Fiona canta con los pájaros. Debemos de seguir los patrones de los botones para que Fiona cante bonito. Pero al no acertarlos correctamente, se le meterá un pollón en la garganta y empezará a toser. Cada error hará que los pájaros se vayan, pero al acertarlos bien haremos que exploten para atraparlos. Inga tu madre, reventaron todos. Por lo que pasaremos el nivel y Jengibre se irá porque tiene una cita. En el libro nos muestran todas las capturas que debemos de hacer. En este caso nos faltaron las judías y un enano que no lo pude encontrar, pasando así al bosque encantado, donde nos cuentan que una bruja deshizo el hechizo de los caballos encantados, volviéndolos en ratones de nuevo, pero en ratoncitos ciegos, por lo que entre ellos mismos empiezan a hacer sus bromitas. Ya lo veo. No, no lo ves. Me da risa que salgan corriendo como si tuvieran visión y se estampan en el cerco. Ahora estaremos utilizando a Caperucita Roja en vez de Jengibre, por lo que esta tiene un salto mucho más alto que la galleta y nos permite llegar a lugares altísimos y activar las campanas para poder abrir las puertas, llegando así con el árbol de Zelda, que Shrek le avienta unos chistecitos. Lo siento, veo que has echado raíces aquí, pero si pudieras echarte a un lado... Y como este no se quiere mover, o más bien no puede porque en realidad está plantado, usaremos a Burro para darle un patadón que lo arrancará con todo y raíz, y podremos usarlo de puente para cruzar. Con la Caperucita aventaremos frutas hacia las campanas que se encuentran muy alejadas, para poder abrir las puertas. Aquí debemos de ocuparnos de las trampas antes de que alguien resulte herido. ¡Espérate, pinche Fiona! ¡Te valió! Tiraremos otro árbol para que los ratoncitos también puedan pasar, ya que no pueden brincar. Seguidamente, enfrentándonos a una oleada de bandidos y ratas gigantes, y al derrotarlos ya podemos pasar. Los ratoncitos estarán oliendo el queso y comiéndoselo, por lo que si se van a alguna trampa terminaremos reiniciando el nivel, así que debemos de desactivarlas. Una vez llegando con el duende verde, nos empezará a vender cosas, como puntos de golpe y puntos de ataque, que no sé en qué se diferencian, pero me esperaré para comprar el que las monedas valgan el doble, así obtendremos mucho más rápido, llegando con una especie de mini boss, el cual es un caballero que echaron de la cantina. Nos pelearemos contra él y contra sus secuaces, que la verdad estuvieron muy facilitos. Ahora, una rata activará la puerta de una manera muy rara y graciosa, como si fuera un ascensor. En esta parte el caballero me deleteó a la Fiona y al burro de un espadazo, y casi también a Shrek, pero lo logré tumbar, así que podemos reaniimar a nuestros compitas. Y aquí nos muestran la habilidad especial de la Caperucita, que es lanzar una manzana podrida. Los ratoncitos deben de comerse todo el queso, y para protegerlos,
necesitamos hacerle caminos como en este caso, tirando las lápidas. Una vez llegando al final de la colina, nos encontraremos con la bruja, y en eso llegará la dragona y el jengibre a salvar el día, ya que la bruja ha tirado a Fiona en la carroza, por lo que se viene el momento heroico del burro. Momento heroico. Volando encima de la dragona por la colina, perseguiremos el carruaje de Fiona, esquivando todos los obstáculos. Solo podemos movernos de un lado a otro, arriba y hacia abajo. Pero si llegamos a golpearnos una sola vez, empezamos de nuevo. Así que después de un rato persiguiéndola, lograremos rescatarla antes de que caiga por el acantilado, pasando así el nivel. Shrek, nervioso, esperaba para conocer a los padres de Fiona, el rey Harold y la reina Lilian. Lograremos hacernos amigos de los papás de Fiona, pero el rey Harold quería que su hija se casara con el príncipe encantado, y no estaba orgulloso de su horrible yerno, por lo que el rey se reúne con la hada madrina, ya que le debe un favor, y planean algo para Shrek. Así que la mañana siguiente, el rey los lleva al país lejano y nos indica que debemos de ayudarle a realizar diferentes actividades, los cuales se sitúan en zonas verdes, como por ejemplo, esta de atrapar a los 12 pollos, la del momento heroico de Shrek, Momento heroico. que consiste en meter 18 bandidos que se están peleando en las calles a esta carroza de policía, que el último no se quería meter y lo tuve que aventar varias veces. Otra de ser guardaespaldas de Cenicienta, que se pone a ver las zapatillas nuevas en las tiendas, pero salen muchos bandidos a pegarle. Aquí nos estarán tumbando todos nuestros compas y debemos de reanimarlos, y casi no la contaba porque se quedó a 1 de vida la Cenicienta, pero pudimos acabar con todos para pasar la misión. Y aquí en las calles le puedo pegar a las doñitas. Parece el GTA de Shrek. Ahora debemos hacernos cargo de la plaga de ratones, en la que debemos de eliminar a 175 roedores. Que pedo, son un chingo. Por lo que al deshacernos de todos saldrá el boss, el cual es el flautista de ratones. Y la verdad me paniqué porque ya no tenía vida, pero no me aguantó ni un vergacito que lo derrotamos, arruinando así los planes del rey para deshacerse de Shrek. La hada madrina llega encabronada, ya que no pudieron contra él, y la única alternativa es el mataogros. Tras un largo día salvando a pollos fritos, deteniendo una algarada en la ciudadela y ayudando a una aspirante a princesa a hacer la compra, Shrek se pasó toda la noche leyendo el diario de Fiona y se dio cuenta que su sueño era casarse con un príncipe atractivo, de abdominales definidos, barbilla prominente e higiene impecable, o sea, el anti-Shrek, por lo que al sentirse tan feo, salió a dar un paseo al bosque mientras sus amigos trataban de reanimarlo, apareciendo así el siguiente jefe, el gato con botas. En esta pelea tendremos que aplastar los botones correspondientes para así esquivar sus ataques y golpearlo nosotros. Esto con Shrek, con el burro, galleta de jengibre y la caperucita roja también, que en la primera vuelta le quitamos la mitad de la vida y lo tumbamos. Y después de aquí, se me bugueó el pinche gato, ya que no salían los botones que debía de pulsar, solo se pasaba de un lugar a otro y no pasaba nada más. Entonces tuve que reiniciar el nivel, por lo que la siguiente vez ya empezó a hacer los ataques normalmente. Y justo cuando le iba a derrotar quitándole toda la vida, igualmente se volvió a buguear y se hizo inmortal, ya que estuve así pegándole varios ratos sin que tuviera vida, hasta que lo tumbé. E hiciera la icónica carita de los ojitos llorosos, pero en este caso de AliExpress. Ven aquí, pinche gatito. Así que nos cuenta que la hada marina lo contrató para acabar con nosotros, y él nos llevará hacia ella, por lo que el gato queda tirado bien tieso mientras Shrek se avienta sus poses perronas. Y ahora en adelante podemos utilizar al gato con botas, y este en particular está muy divertido, ya que sus golpes son muy rápidos y tiene un conjunto de habilidades muy padres. Me recuerda a la Fiora de League of Legends. Nuestra misión es interceptar un paquete, y en el camino nos encontraremos con unas calabazas, las cuales resulta ser un boss, que este tira muchas calabacitas y está embrujada. Pero no supuso ninguna dificultad, ya que mis compitas y yo lo hicimos papilla muy rápido. Shrek, al estar bien mamado, puede cargar este engrane pesadísimo para reparar las puertas. Aquí la verdad no sabía cómo hacer brincar más alto, hasta que con Shrek le pude dar un mega impulso al gato con botas para que activara su habilidad, que esta le permite caminar por zonas de equilibrio como en cuerdas en este caso. Y durante nuestro trayecto, el jengibre nos recomendará cosas muy raras. Cómeme un trocito, ¿quieres? Encontrando así ahora una poción verde que al agarrarla convierte a todos los enemigos en sapos, y así podemos acabar con ellos de un solo golpe. Burro también puede mover estructuras grandes, ya que tiene una potencia increíble en sus patas, despejándonos así el camino. Durante el puente estaremos peleando de nuevo con los bosses de calabazas, que me hubiera gustado que estuvieran difíciles o que implicaran un desafío, ya que ni me quitaban nada de vida, a lo mejor porque no estamos en el mes del jalón de Winnie. De nuevas cuentas nos toparemos el duende de la suerte, que este nos seguirá cobrando para
para pasar la puerta y en este caso nos tumba 200 monedas. No cabe duda que por eso tiene un caldero lleno de oro el cabrón. Aquí se puede ver el trabajo en equipo mientras yo me llevo el engrane pesadísimo. Mis compas dejan que este güey me golpee y me la tumbe. ¡Qué divertido! Después nos encontraremos con esta cabrita, que se ha comido toda la comida del ogro del puente, y debemos de ayudarla para que no se la coman. Este nivel estuvo dinámico, ya que mientras Shrek cargaba el engrane, tenía que estar cambiando al gato para hacer bajar los picos, y con Burro derrotar a los enemigos. El juego te obliga a usar a todos, y no te lo puedes pasar solo con un personaje, por más que te guste. Al llegar con el ogro, vemos que se va a comer a la cabra, la piensa hacer carnitas, pero Burro le apaga la máquina, y esto hace que se encabrone y empiece la pelea contra él. Nos estará aventando bombas por la boca y nosotros debemos de regresárselas antes de que exploten. Si se las regresamos mucho antes, él las volverá a lanzar haciéndonos que nos explote a nosotros. Una vez que les explote, debemos de evitar que nos meta los garrotazos y seguir explotando las bombas para darnos paso al momento heroico del gato con botas. Momento heroico. El cual es una misión por el precipicio muy extrema, donde debemos de pasar por las lianas haciendo uso de nuestro equilibrio, evitando las pirañas y a la vez deslizándonos y brincando para dar paso hacia la punta de arriba, donde estará la granja de Jack y Jill. Aquí, por los buenos nutrientes que abonan la tierra, crecen zanahorias gigantescas. Y algo muy curioso es que este nivel está programado para pegarles a las vacas, hasta que se levanten y rompan los cercos para poder pasar. Hoy en día no creo que ningún juego te permita hacer eso. Al encontrarnos con un enjambre de abejas, debemos aventarle un cebo de galletitas para que se las devoren. Y me recordó la película esa de chapulines carnívoros que pasaban en el canal 5. Y en medio de la granja nos encontraremos con los 3 cochinitos, quienes están cuidando la granja, ya que Jack y Jill están de vacaciones, por lo que para poder conseguir el paquete que buscamos, nos pondrán a hacer algunas tareas, tales como limpiar los cultivos de gallinas, que nos dice que no las matemos, pero las agarramos a espadazos, a todos los polluelos. Defenderemos un tallo que quiere crecer, pero está siendo atacado por cientos de ratas, por lo que la estrategia es quedarme en medio del tallo con Shrek y estar aventándome panzazos para evitar que lo golpeen. Otro es traer el agua del pozo para las plantas, pero en este caso entraría el momento heroico del jengibre, por lo que debemos de pasar esquivando tomates gigantes y calabazas en el camino para poder llegar al pozo. El siguiente es recolectar huevos, que en este caso moveremos a un personaje y los demás estarán recolectando huevos en automático. Creo que no se puede perder aquí, pero de igual manera quedamos en primer lugar. Y el último sería encontrar la aguja en un pajar, rompiendo todos estos pilares mientras somos atacados por ratas rabiosas. En lo personal, poner tantos niveles de relleno deja de ser divertido, ya que la esencia de los juegos de películas o de series tenga el mayor contenido canon posible, y este juego intenta crear otra historia. Al momento de terminar con todas las tareas, completaríamos el nivel. Así, Shrek tuvo la oportunidad de pedir a la hada madrina una poción de final feliz. Pero no solo le preguntó, sino que le explicó por qué se la merecía. Shrek trató insanamente de pedirle una poción, pero la respuesta de la hada madrina fue un rotundo ¡No! Y ahora, Ogro, debes irte. Pero Caperucita sabe dónde está el cuarto de pociones, y ella nos llevará hacia allá. Nos adentraremos en el castillo derrotando a los caballeros y desactivando los rayos láser con estas bolas de cristal para impedir ser detectados. No hombre, le dejaron toda la chamba al Shrek. Está haciendo todo mi compa. Al llegar al cuarto, nos encontraremos con el hada madrina, pero Caperucita Roja la reta a partir de su madre, por lo que pelearemos contra ella en estas bandas transportadoras. Esta batalla sí se torna un tanto difícil, ya que debemos brincar justamente para no caernos o que nos baje la vida el hada madrina, porque se termina reiniciando la pelea. Cuando le bajemos la mitad de vida, empezarán a moverse las bandas transportadoras, complicando aún más la pelea, y cuando le quede un tercio, salen cajas que también debemos esquivar, por lo que esta pelea sí estuvo un tanto desafiante. Pasando así al cuarto de pociones. Este nivel resulta ser un rompecabezas, ya que debemos dejar presionado con diferentes personajes. Primero con Caperucita, romper el paso con Burro, hacer que Shrek cargue el engrane y que el gato pase hasta arriba por la poción, mientras se aparece de nuevo la hada madrina y empieza la persecución. Aquí no hay problema que nuestros compitas se queden atrás, con que nosotros mismos lleguemos a la puerta ya vale por completo. Enfrentándonos ahora al príncipe, lo agarraremos a ogrovergazos y él estará convirtiendo a los pollos con las pociones en caballeros, que mandará a golpearnos, así 3 veces para poder derrotarlo. Y al final creo que le gustamos porque nos dice un cumplido. Oh, te cogeré, Shrek.
Y el burro está de que no se la cree. Y al derrotar unos cuantos guardias, el príncipe nos avienta un caldero gigante que debemos de evitar a toda costa. Aquí mis compitas se quedaron atrás, como siempre, pero yo con Shrek logré escapar de él. Después de que Asmund la catara, ese Shrek se la tragó. Y es así como se toman la poción y se convierten en hermosos, Shrek y burro, pero son capturados, por lo que ahora debemos de rescatarlos integrándose dos nuevos personajes, el lobo feroz y una hadita. En lo particular, la foto del lobo está bien tétrica. En vez del lobo, es el Drogo. Evitaremos las luces, ya que si nos ven saldrán muchos guardias, y cuando digo muchos, son un chingo. Por lo que iremos con Caperucita por atrás, desactivando las luces para entrar al castillo. Y aquí estaremos moviendo una bola para abrir las puertas, encontrándonos con unas arañotas que me recordó el juego de Grounded. Esta bola la debemos de llevar por casi todo el mapa, ya que sirve como una llave. Estaremos liberando presos y ayudando a los cochinitos y ratones que han sido capturados. Tal parece que capturaron a todo mundo en estos calabozos, llegando así con el ogro, el cual obviamente nos agarremos a madrazos con él. Y después pasando un puzzle que al principio pensé que debía parar a los 4 en los botones, pero como la hada no ejerce presión en el suelo, entonces era levantarlos uno por uno, para que la galleta pudiera pasar y jalar la palanca, lo cual terminaría liberando una araña gigantesca que me deleteó todo mi equipo en un segundo. Pero por alguna razón no me pegaba cuando usaba la hada, y aproveché para meterle chispazos hasta que lo derrotamos, encontrando por fin a Shrek y Burro bien guapetones, ya que ya se habían chingado la poción. Entonces llegaría el turno del lobo para el momento heroico. Debemos de subir por toda la escalera de la muerte, llena de trampas como bombas, jaulas que se caen, plataformas en movimiento y muchos desafíos hasta llegar a la cima y conseguir la llave, liberando así a nuestros amigos y pasando a escapar todos, por lo que ya podemos usar a Shrek y Burro guapetones. Vean nada más ese gigachat. Burro y Shrek actúan como un solo personaje, ya que cabalgamos y pegamos espadazos. Podemos embestir contra las puertas cerradas para abrirnos paso luchando con todo tipo de enemigos, como sapos rocanroleros, etc. Shrek con Burro está bien roto, ya que pega durísimo y también en área, además de aventar pociones cuando salta, y hasta baja las palancas con los huevos. Tiene un conjunto completo de habilidades. La hada madrina encantaría a una estatua que la pondrá en contra de nosotros. Este golem golpea con tanta fuerza que debemos esperar a que se canse para poder atacarlo. Una vez pasándolo, nos encontraríamos con una guarida llena de arañas, junto con la madre cría, la cual sí hacía mucho daño, pero la logramos aventar por un lado y no tuvimos que bajarle toda la vida. Al final del camino, saldrá un golem minero, el cual este sí está mamadísimo, que se avienta un ataque de Blade Blade y me descuenta a todos mis compitas. No te bajo, tío. Pero es igual, debemos de esperar a que se canse para golpearlo, y por fin llegando con la hada madrina, que también quiere que la cojamos. ¡Cogedme si podéis! Entrando el momento heroico de los guapos. Perseguiremos a la hada madrina por estas cuevas, donde debemos esperar a que ella choque y se le baje la vida, mientras nosotros nos cuidamos de los obstáculos, arruinando así sus planes malévolos. Jengibre habría horneado una galleta gigante para combatir a los malos, pero esta se saldría de control, así que debemos de ayudar a la ciudad a escapar de los incendios y apagarlos con el lobo feroz, soplándole a todas las llamas. Y cuando me quedaban 2, me di cuenta que podía usar esta máquina para apagarlos, que era mucho más fácil. Seguidamente defenderemos a la galletona de los caballeros, para que pueda pasar libremente por los edificios y nos ayude. Pero el duende verde nos pedirá ahora 1 billón de monedas para poder pasar, lo cual hasta nos ofende. Y a un ogro que tenía un deseo, y toda la gracia de un culo feo. Y la galletona la aplasta como cucaracha. Aquí debemos de aventar galletas para que el galletón gigante aviente ataques hacia ella, limpiando la zona de obstáculos, enemigos y catapultas que nos impiden avanzar. Por lo que al final del camino entrará el momento heroico del galletón, donde debemos de impedir que los globos le hagan daño, destruyéndolos para que pueda abrir la puerta, pero terminaría cayéndose al agua y derritiéndose ahí. Ahora pasaremos al momento romántico, donde se agarran a besos Shrek y Fiona, por lo que recuperarán su forma de ogro. Así que el plan de la hada madrina para que Fiona se casara con su hijo no pudo completarse, por lo que esta es la pelea final. Primero nos estará enviando oleadas de ogros y elfos, y luego ella nos estará tirando rayos de magia que debemos evitar en el suelo. Aquí ya se empieza a poner muy entretenido el modo de pelea, pero lástima que es el final del juego. Cuando se detenga,
debemos de golpearla y en su segunda fase nos enviará a los trolls, así como también al príncipe, que a este le tenemos que pegar pamba entre todos y que Burro lo descuente de un patadón, para que así la hada madrina salga de nuevo y nos empiece a aventar todo tipo de magia. Y aquí ya me había quedado solo con Fiona casi sin vida, pero por suerte logré esquivar todo y darle el último golpe para poder salir victoriosos, donde terminamos con un besote de ogros y el amor triunfa para todos. Ahora, el espejito nos daría un buen consejo, que todos deberíamos de poner en práctica. Terrek y Fiona consiguieron su final feliz después de todo. Ahora deja el mando y vete a jugar a la calle. Hemos terminado. ¿En serio? Se acabó. Esto es todo, amigos. Si el video te ha gustado, te agradecería mucho que te suscribieras y me regalaras un likezote, ya que me ayuda muchísimo y además es gratis. ¡Qué ofertón!, ¿no? Le mando un saludo a estas personitas que siempre son las primeras en comentar los nuevos videos. Muchas gracias.